Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, buenos días y muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Vamos a contarles cosas sobre esa gran noticia, esa noticia que anunció nuestro presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que lo anunció en el debate de la comunidad autónoma y que no es otra que la ciudad de Zaragoza dispondrá de un nuevo hospital universitario Rollo Villanova. Pero me van a permitir que primero utilice un par de minutos en hablar de esa plataforma que se presenta hoy en Barbastro, de esa plataforma que gira en torno al hospital de Barbastro y que, bueno, pienso que dentro de la legitimidad que tiene la ciudadanía, el resto de ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Aragón y, por supuesto, esos ciudadanos que pueden participar en esa plataforma deben de tener información de primera mano por parte del Departamento de Sanidad, por parte del Gobierno de Aragón. Yo quería dejar constancia sobre todo el trabajo que se viene realizando desde que el gobierno de Jorge Azcón tomó posesión en esta comunidad autónoma. La sanidad en el ámbito rural ha sido una de las prioridades y, como alguna vez he dicho en las Cortes Generales en las Cortes de Aragón, el dato mata al relato, sin que esto anule el que todavía tenemos que seguir trabajando y, por supuesto, margen de mejora en muchos de los ámbitos de la sanidad aragonesa. En Barbastro hemos contratado en los últimos 6 meses 20 médicos. Y esto, quiero que quede patente, 20 médicos, esto no se había hecho nunca en los últimos años. Nunca. Sabemos que muchos de los vecinos creen que su hospital o su centro de salud ya no tienen los recursos de los que antes disponían. Y esa preocupación, que como les he dicho antes es legítima, pero no podemos obviar lo que les acabo de decir, que en los últimos 6 meses se han contratado 20 médicos, se ha aumentado la plantilla del hospital de Barbastro, el hospital universitario de Barbastro, en 20 médicos, con esas nuevas fórmulas que saben ustedes que hemos implantado desde el Gobierno de Aragón, el Departamento de Sanidad, para retener y atraer el talento y a profesionales a nuestra comunidad autónoma. También he de decirles que esa plataforma no nos ha pedido cita. He leído que está pendiente una reunión conmigo y sinceramente me alegra porque a mí no se han dirigido y yo estaré encantado de recibirle, como bien saben ustedes, y lo han transmitido, cosa que de agradecer a la prensa aragonesa, cada vez que nos hemos reunido con cualquiera de los ámbitos de la administración local o de asociaciones o del tejido incluso social del territorio aragonés. Yo estaré encantado de recibirles. Tampoco se han dirigido a la gerencia del sector, por lo que entendemos que deben ser los cauces habituales. La gerencia y la dirección, la gerencia de Huesca, de Barbastro, y la dirección del Hospital de Barbastro tienen todo mi apoyo porque están demostrando y están trabajando en el día a día en la mejora de ese hospital. El modelo tradicional que funcionaba hace 30 años ya no responde a las necesidades actuales. Hay menos médicos disponibles, existen más especialidades, también en el Hospital Universitario de Barbastro, y una población que envejece. Si no nos adaptamos, no podremos garantizar la atención de calidad que merece la población. Es más, me atrevería a decirles que la sanidad rural no se defiende ni con nostalgia ni con ruido. Se defiende con innovación y con trabajo por parte de todos los actores que en ella están involucrados. Tenemos que apostar por modelos que vayan a funcionar y que vayan a funcionar, oiga, ya no les digo hoy, que vayan a funcionar también en el futuro. Cuando un especialista de Huesca o de Zaragoza atiende en Barbastro o en Calatayud, sinceramente he de transmitirle que no es por falta de compromiso. No existe falta de compromiso, sino todo lo contrario. Estamos apostando porque el paciente sea atendido en su lugar. Nosotros apostamos porque el paciente sea atendido en proximidad. Pero es que hay que cambiar el modelo, nos guste o no nos guste.
Cuando movemos recursos, no estamos quitando recursos, los estamos acercando al ciudadano. Estamos moviendo, estamos reorganizando e invirtiendo donde más se necesita. Y repito, muestra de ello es que 20 médicos han sido contratados en estos últimos 6 meses para el Hospital Universitario de Barbastro. Y lo hacemos porque el sistema necesita que estemos pendientes de él y para que funcione mejor en su conjunto. Estamos innovando, hay medidas que ya funcionan, como les he comentado, que es la orden de fidelización. En el Hospital de Barbastro se han fidelizado 12 facultativos gracias a esta medida, que han ido a puestos de difícil cobertura, tal y como anunciamos. Es más, me atrevo a decirle que es de los hospitales en el que más hemos conseguido fidelizar a médicos en todo el territorio aragonés. Repito, en el que más hemos fidelizado en el territorio aragonés, donde más médicos fidelizados se han enviado al Hospital Universitario de Barbastro. La gestión pública no consiste en repartir lo mismo para todos, sino en garantizar que cada persona reciba lo que necesita. Y a veces eso implica reforzar un área que está en una situación crítica, aunque suponga ajustar a otra en la cual entendemos por criterios técnicos que existe algo más de margen. Y por supuesto en un área como es la sanitaria, en la que tenemos que gestionar, como les digo, según criterios técnicos de seguridad y por supuesto atendiendo siempre a curvas de aprendizaje. Y como hoy veníamos a hablar de esa gran noticia que es el nuevo Hospital Universitario Rollo Villanova, continuamos con los datos que les queríamos dar. Bien, como todos ustedes saben, es un hospital que es necesario y que es un gran reto para nuestra comunidad. Vamos a hacer un hospital nuevo, fundamentalmente por las siguientes razones. Un hospital nuevo, en lugar de reformar el actual, evita molestias para los trabajadores y también para los pacientes que deberían o tendrían que convivir con estas obras. Por eso, niego la mayor cuando ayer Pilar Alegría dijo que esto era un proyecto heredado del gobierno del señor Lambán. La señora Pilar Alegría miente, como en tantas otras ocasiones, miente reiteradamente, porque el proyecto del anterior gobierno de izquierda era precisamente reformar o ampliar el actual Rollo Villanova. Algo que este departamento no vio claro desde el principio y por eso se puso a trabajar y llegamos a la conclusión de que no solamente incapacitaba las capacidades asistenciales durante el periodo de las obras, no solamente iba a producir incomodidades y posiblemente algún déficit de seguridad clínica en la atención sanitaria, sino que los trabajadores y los ciudadanos iban a tener grandes molestias. Por eso el gobierno de Jorge Azcón ha dado un paso decisivo a la hora de anunciar y de impulsar la construcción de un nuevo hospital desde cero, un nuevo Hospital Universitario Rollo Villanova. Otra de las razones es que un nuevo hospital, partiendo desde cero, acorta los plazos de construcción de la obra. Un nuevo hospital permite no tener que adaptarse a una infraestructura ya existente del siglo pasado, con lo cual una nueva infraestructura facilita configurar un hospital en lo que nosotros siempre hemos llamado una sanidad del siglo XXI, sin esas limitaciones arquitectónicas que tendríamos en este hospital actual y que por supuesto queremos ofrecer a todos los ciudadanos y nunca mejor dicho también a los profesionales con unas instalaciones modernas que son a fin de cuentas quienes nos cuidan y nos atienden y por supuesto ofreciéndoles una tecnología puntera. El futuro hospital mantendrá su modelo organizativo funcional basándose en 3 pilares fundamentales: el ámbito asistencial, el docente y también el de investigación. El año que viene vamos a impulsar ya la redacción del proyecto para, digamos, de estas fases, lo que sería el proyecto de obra. Con el gobierno de Jorge Azcón se está dando un paso
muy importante al promover la construcción del primer hospital en la ciudad de Zaragoza desde la creación de la comunidad autónoma. Este nuevo centro de referencia para el sector Zaragoza 1 sustituirá al actual Hospital Universitario Rollo Villanova y estará, como les he dicho, a la altura de las necesidades de una sanidad del siglo XXI, aportando calidad e innovación a todos los ciudadanos de la margen izquierda del Ebro. Y va a marcar un antes y un después en la sanidad aragonesa. El actual edificio, les aseguro que no da más de sí. Se han hecho muchas reformas, pero ya no es suficiente. Ahí no cabe y no se pueden hacer ya más apaños. El gobierno anterior, no dudo de que con la mejor voluntad, me atrevería a decir que hizo algunas ñapas, entre ellas la ampliación de la manera que se hizo de las urgencias. Necesitamos más espacio y además partir de cero para poder hacer un hospital verdaderamente funcional. ¿Y qué quiero decirles con esto? Pues significa adaptarnos a las tendencias, a las recomendaciones y a los estándares nacionales e internacionales que existen hoy día. Como por ejemplo establecer circuitos diferenciados para los pacientes que acuden a esta infraestructura de forma ambulatoria o para aquellos que necesitan estar ingresados. Disponer de unas urgencias debidamente dimensionadas con áreas distinguidas según las edades y según el triaje al que se les aborda a estos pacientes, al que se les somete antes de entrar a un servicio de urgencia para priorizar su atención. Por supuesto, reorganización de los quirófanos en un modelo que se denomina clúster, organizar las consultas externas y los gabinetes de exploraciones funcionales de forma que estén próximos los relacionados con un determinado órgano o aparato y las especialidades que comparten técnicas o procedimientos. Les adelanto algunos datos iniciales del futuro hospital. Pasaremos de los actuales 28.100 metros cuadrados que tenemos a unos 66.000 metros cuadrados aproximadamente. Inicialmente pasaríamos de 257 camas, que son las que tenemos ahora, a unas 352 camas, de 77 consultas externas a 144, de 22 áreas funcionales a 52, de 7 quirófanos a 12 quirófanos, de 28 camas de UCI y unidades de semicríticos a 52, se añadirá una unidad de diálisis y, por supuesto, hemos pensado en la accesibilidad a esta infraestructura, aumentando el número de plazas que esperamos ronde o incluso podamos superar las 700 plazas de aparcamiento. Y ahora me van a permitir que le dé la palabra a Luis Gómez, el gerente del sector 1 Zaragoza, para que profundice un poco más en lo que es este proyecto. Luis, cuando puedas. Muchas gracias, consejero. En principio, bienvenidos todos los medios a este proyecto, que permitirme catalogarlo de ilusionante, porque da una respuesta a una reivindicación histórica de más de 200.000 habitantes de la margen izquierda y que se va a construir un hospital que va a dar respuesta a esas necesidades actuales. Es muy difícil, hemos preparado una presentación corta, porque es muy difícil que la envergadura del plan funcional, que son más de 1.500 páginas, las podamos trasladar a 18 diapositivas. Entonces, espero que por lo menos dar esa pincelada y solucionar alguna de las preguntas que seguro tendréis. Si os parece, damos comienzo a ello. Y en esta primera diapositiva hablamos de un hospital universitario y tecnológico. Hemos incluido la palabra tecnológico porque estamos en el siglo XXI y tenemos que dar respuesta a la tecnología, porque en estos años pues tendremos cirugía pues más avanzada y podremos acudir a muchas de la tecnología que antes no se disponían. Y estamos en el siglo XXI, como es obvio. En esta diapositiva incluso decimos que es un hospital para una medicina del buen hacer, personalizada, de precisión y fundamentada en pruebas científicas. Quizás deberíamos explicar alguna de estas palabras, pero nos llevaría mucho tiempo. Pero yo creo que es fundamental que hablemos de una medicina personalizada y de precisión.
Si os parece, y ya el consejero sí que ha comentado algunos de estos puntos, y desde aquí también quiero agradecer al consejero que ha estado detrás de este proyecto y lo ha estado empujando. Y sin él hoy, desde luego, no estaríamos en esta situación. Y hablábamos de hacer un hospital nuevo. Cuando se hizo el plan funcional sí que estábamos pensando o bien remodelar parte del hospital, del antiguo o el actual Hospital Rollo Villanova, pero sí que es verdad que nos encontramos con muchas dificultades, unas dificultades arquitectónicas, unas dificultades también de fachadas protegidas, unas dificultades de entorno, los pinos que están protegidos, y nos limitaba mucho el crecimiento del centro hospitalario. Por tanto, muy acertadamente se decidió hacer un hospital nuevo y bueno, aquí hemos hablado de la imposibilidad de ampliar ese hospital, de garantizar la comodidad y seguridad también de los usuarios. Reduciremos los plazos de ejecución y obviamente hemos agotado todas las posibilidades arquitectónicas por los motivos explicados. Bueno, construiremos el hospital en una ubicación que garantice el acceso de los vecinos a la margen izquierda. Hemos iniciado ya conversaciones con el ayuntamiento para definir la localización donde se construirá el hospital y poder gestionar así diferentes parcelas. El hospital, obviamente, va a cumplir y va a estar diseñado basado en principios de arquitectura hospitalaria que están basados en la evidencia científica. Lo ha comentado el consejero, digamos que es como un triángulo, ¿no? Y cada uno de los vértices son interesantes y son fundamentales que podamos desarrollarlos. Por un lado, la parte asistencial, por otro lado, la académica y formativa, y por otro lado, la investigadora. En cuanto a la asistencial, sí que queremos promover la atención hospitalaria a través de una amplia cartera de servicios, velando por la integración y la continuidad asistencial en coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, obviamente tanto primaria como hospitalizada o especializada. En cuanto a la formación académica, sí que tenemos que dotar de mayores espacios y medios que den respuesta a un hospital universitario y tecnológico y que den soporte al conocimiento y desde luego un espacio de simulación. Y en la parte investigadora diríamos que tenemos que dar desarrollo a esas investigaciones tanto clínico-epidemiológicas, actividades de investigación, desarrollo e innovación y también a los ensayos clínicos. Bueno, obviamente el hospital va a tener mayor número de camas para cuidados críticos y semicríticos y serán todos estandarizados, una UCI sobre todo humana. Y permitirme aquí hacer un pequeño inciso porque ayer se celebraron las primeras jornadas de humanización del Gobierno de Aragón y precisamente en el premio que se otorgó al sector 1 era sobre la humanización en la unidad crítica en la UCI. Bueno, en esta diapositiva queremos destacar varios de las cifras que ya ha adelantado el consejero. Y es concebido como una infraestructura moderna, tiene que ser un hospital moderno, flexible, centrado en el bienestar de los pacientes y del profesional sanitario. Sí que hacemos unas 100 camas más, vamos a llegar a 352 camas, luego explicaré un detalle más. Las urgencias también las vamos a certificar por edades. Ampliamos el número de consultas, 70 consultas más y 30 gabinetes adicionales. De los quirófanos pasamos de 12 quirófanos actualmente, de 7 quirófanos actuales a 12 quirófanos que construiremos, 7 de los cuales tienen más de 50 metros cuadrados, 3 de ellos ya son de CMA y 4 más serán de más de 70 metros cuadrados y habrá también un quirófano híbrido. Hablaremos también de espacios, que aquí es donde hacemos una amplia apuesta por hospitales de día compuestos y recursos para el tratamiento sin ingreso. Y nos guardamos unos espacios para futuro crecimiento del hospital. Hemos dicho que es un hospital que bueno, va a estar basado en la arquitectura que se basa en la evidencia, ¿no?
Y aquí simplemente queríamos mostrar una serie de ítems, una serie de KPIs, de indicadores, cómo interactúan con las evidencias actuales que podemos aportar desde la arquitectura, ya sea luz natural, jardines terapéuticos, habitaciones individuales. Y bueno, en ellos demostramos que desde luego todo el entramado desde el inicio de la arquitectura pues va enfocada a ese bienestar de los pacientes y de los familiares. Con ello pues se reducen síndromes confusionales, alucinaciones, menos errores médicos, a lo mejor una estancia un poquito más corta, y también para el trabajador se reduce el absentismo y el burnout en torno a un 27%, según las estadísticas. Bueno, va a ser un hospital que tendrá áreas de recepción y atención a pacientes y familiares amplios y luminosos. También vamos a decir que tendrá áreas de pacientes, como ha comentado el consejero, diferenciando lo que son los familiares de otros circuitos que a lo mejor son mucho más, digamos, sensibles en cuanto a materia sanitaria, ¿no? Tendrá una fácil accesibilidad exterior, circulaciones internas sencillas y bien señalizadas. No intentaremos, obviamente, cruzar pacientes hospitalizados y ambulantes. Y, como decimos, es una arquitectura basada en la evidencia. Aquí quería poner esta diapositiva porque el 100% de las habitaciones van a ser individuales. Pero sí que tenemos que decir que hemos puesto 2 cabeceros por cada una de las habitaciones. Entonces, en momentos de necesidad, por cualquier circunstancia, se podrían ampliar 272 camas más. El fomento de la conexión con el exterior del paciente hospitalizado. Ya hemos comentado que vamos a tener salas de familiares para ayudar en cuidados intensivos y también instalaciones de equipos que faciliten esa comunicación. Porque ya sabemos que, bueno, al final una UCI es un entorno un poquito más aislado y necesitamos pues darle una cobertura mayor con el familiar para que se encuentren más confortables. Hablábamos de estratificar por edades la urgencia. Y aquí hemos creído conveniente hablar de unas urgencias con criterios GEDA para diferenciación del paciente frágil. Esto es una urgencia sobre todo para mayores, son criterios de geriatría. Entonces estableceríamos unas urgencias también especializadas para el paciente mayor, que sustituirían salas múltiples, digamos por boxes o espacios individuales para su atención. Sí que hablamos cuando hablamos de docencia, pues bueno, creemos necesario, dado que somos un hospital universitario, pues generar mayores espacios para que podamos dotar a los residentes de un entorno mucho más adecuado y también para las investigaciones en unidades asistenciales. Bueno, abriremos también espacios científicos y de divulgación y, ya que somos hospital tecnológico, también acudiremos a herramientas para facilitar el e-learning y una simulación virtual. Queremos ser hospital resolutivo, ¿vale? Potenciaremos las áreas tanto de diagnóstico como de tratamiento y lo haremos, obviamente, entre otros ítems, pues con gabinetes de exploraciones, con integración del diagnóstico y tratamiento y mayor dotación de puestos de reanimación y camas de cuidados intensivos, semicríticos e intermedios. Ha comentado el consejero que pasaríamos de 28 a 52 puestos de este tipo. Tenemos que ser un hospital seguro, pero iniciando esa seguridad desde el plan arquitectónico. Y lo haremos con principios de Joint Commission, desde el diseño del BIP, que es el building, y facilitará la gestión integral y patrimonial posterior del inmueble, cumpliendo todas las normativas sobre instalaciones y normas de seguridad y, como no, sistemas de seguridad integrados en áreas de mayor riesgo para los profesionales y centralización de las instalaciones. También hablamos de un hospital verde, con incorporación de diferentes medidas. Aprovecharemos al máximo la luz natural y la ventilación cruzada. Es un reto el llegar a minorar el impacto ambiental, la eficiencia energética y el bajo consumo de agua, junto con la reducción de la huella de carbono. Una perspectiva on health y salud sin daño. Y voy a acabar, muchas gracias a todos, y quiero acabar con una frase de Eleanor Roosevelt,
que dice: el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Muchas gracias. Muy bien, bueno, ahora si quieren hacer alguna pregunta, quería puntualizar que cuando antes me he referido en más de una ocasión al Hospital Universitario de Barbastro, no es que me haya traicionado el subconsciente, es que ya estamos trabajando para que el Hospital de Barbastro sea universitario. No tenemos esa calificación, pero espero darles a la mayor brevedad posible, que no será en este año, también se lo adelanto, el que este hospital se convertirá en otro hospital universitario más dentro de la red hospitalaria aragonesa, para poder seguir formando a esos profesionales de los cuales no solamente el territorio aragonés, sino todo el territorio nacional es carente por esa falta de planificación, no solamente a nivel autonómico, sino también a nivel nacional. Y si quieren ahora hacer alguna pregunta. Yo quería preguntar sobre los terrenos. Habíais comentado que estabais ya en conversaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza y precisamente detrás de la diapositiva se podían ver unas fotos de la Expo, el Parque del Agua. No sé si tiene que ver, ha sido coincidencia, qué terrenos están tanteando para la construcción de ese nuevo hospital en Zaragoza. Bueno, la realidad es que cuando se prepara una presentación se utilizan imágenes que muchas veces no puntualizan la realidad. Lo que sí le puedo decir es que estará en la margen izquierda y que, como en tantas ocasiones que he comentado, el gobierno de Jorge Azcón aborda los proyectos de mayor interés de forma transversal. Desde la Consejería de Hacienda y Fomento se están haciendo estudios sobre las parcelas que a día de hoy el Ayuntamiento también nos está ayudando en esa concepción de llevar este nuevo hospital universitario y tecnológico, me atrevería a llamar, a la margen izquierda, a esta población que estamos hablando de que está en torno a 200.000 habitantes ya, pero no tenemos todavía definida ese espacio. Buenos días, consejero. Varias preguntas. Uno, saber cuáles son las parcelas que están analizando, la ubicación, visto los terrenos que necesitan. No habrá muchos espacios libres para tanto terreno. Entiendo que los 66.000 metros cuadrados solo es de superficie útil construida, no incluye la zona de aparcamientos. Entonces, lo que quería saber es cuál es el ámbito de la actuación, además de lo que es la parte construida. Eso por una parte, suelos y superficie total. Tercero, saber cuál es el coste estimado a palmos, porque todavía no tienen un anteproyecto, más allá de los 200 millones que dijo el presidente. Según tengo entendido, se está hablando de 235 millones. Cuarta pregunta, saber cómo se va a hacer el modelo de gestión. ¿Va a ser un hospital absolutamente público o se va a hacer mediante concesión público-privada? ¿O se va a saber un poco cuál es el modelo que tienen? Bueno, y otra cosa, saber un poco el cronograma que tienen previsto. Dicen que lo van a licitar en el año 26. El 26 tiene 12 meses. Saber cuándo. Una licitación son 3-4 meses. Luego hay que revisar el proyecto. Luego hay que licitar la obra. Luego hay que ver las ofertas, adjudicar y luego hacer la obra. ¿Cuál es el cronograma en todas las etapas? Por favor. Muy bien. Lo primero, la parcela, como he dicho, todavía no está definida. Desde la Consejería de Hacienda y de Fomento hay conversaciones con el Ayuntamiento para elegir la mejor. Lo que sí es que trabajaremos en coordinación, no solamente para conseguir la superficie necesaria, sino la accesibilidad a la población a esta nueva infraestructura. Cuando hablamos de superficie, no es la superficie total donde va a estar. Piensen ustedes que esto no va a estar en una única planta, esto no es una planta baja. Entonces, cuando se habla de 66.000 metros cuadrados, es toda la superficie útil. Y he de decir que creo que sí, que está contemplado lo de los aparcamientos en esos 66.000 metros. 700 plazas. Los costes, bien, como adelantó el presidente Jorge Azcón, estamos hablando de un importe seguramente superior a los 200 millones. Usted habla de 235. Tenga en cuenta que la tecnología de aquí a que acabemos este hospital, que entendemos que no nos llevará más tiempo
del que ahora hablaremos puede necesitar de una mayor o menor inversión, puesto que algunos de los aparatos que a día de hoy podrían ser trasladados, para que ustedes me entiendan, desde el actual Rollo Villanova, puede que cuando tengamos que ponerlo en marcha, como bien saben ustedes, la tecnología avanza a una velocidad verdaderamente vertiginosa y haya que invertir más en alguna tecnología que podamos llevar a este nuevo hospital universitario y tecnológico. El modelo de gestión será de gestión pública 100%, no lo duden ustedes, y el cronograma ha demostrado usted, Jorge, que se sabe todas las fases por las que tiene que pasar. Pues si empezamos con la licitación de los proyectos y luego la licitación de las obras, como bien saben ustedes, hablar de un cronograma es siempre hablar de fases, porque puede haber, como en otros tantos contratos públicos, impugnaciones al Tribunal de la Competencia, Aragonés de la Competencia, y eso dilata, créanme, no un mes o dos, que en algunos de los hospitales que a día de hoy estamos impulsando ha supuesto una demora más importante de lo que a nosotros nos hubiera gustado. Pero como también hemos dicho siempre, respetamos todos los cauces legales de cualquier ciudadano que crea que alguno de sus derechos no se ha respetado, con lo cual sí que le podemos decir que estará impulsado en el año 2026 y que casi con total seguridad se puede comenzar a construir en el año 2027. La realidad es que tecnológicamente y con el volumen de esta infraestructura, aproximadamente un hospital de este tamaño dura alrededor de 2-3 años en construcción. No quiere decir que lo podamos acortar los plazos, que es lo que a nosotros nos gustaría, o que exista alguna demora que pueda aparecer con posterioridad, según le he contado, por los temas de los plazos administrativos. Buenos días. Yo quería preguntar por el actual Hospital Rollo Villanova. Cuando se construya ese nuevo hospital, ¿qué pasará con el actual? No sé si seguirá en funcionamiento, si se va a destinar a alguna especialidad en concreto, o qué va a pasar con las instalaciones que ahora están en marcha y en funcionamiento. Muy bien, bueno, la realidad es que no está planteado todavía. Zaragoza Ciudad precisa de instalaciones, con lo cual este edificio, que como saben ustedes tampoco se pueden hacer determinadas movimientos porque la fachada está catalogada como que tiene catalogación patrimonial, creo que se dice así, ya perdonan si no me sé la palabra técnica. Lo que sí le puedo decir es que va a seguir activo, con lo cual tenemos tiempo de sobra para poder decidir qué hacer con el viejo hospital, por llamarlo de alguna manera, que es el que a día de hoy tenemos en actividad, con lo cual tenemos plazo todavía. No está decidido, si esa era la pregunta, todavía no está decidido, tenemos plazo, pero es verdad que es un edificio con el que no se puede hacer cualquier cosa, como era tirarlo, o un recrecimiento, como hablaba el gobierno anterior, con total desconocimiento. No se olviden ustedes que yo ya dije una vez que nunca existió plan funcional y que Intervención echó 2 veces atrás esa propuesta porque lo que presentaba no se ajustaba a lo que luego le vendieron a la población con ese cartel tan bonito, en el que se iba a hacer allí una ampliación, porque no existía ese plan funcional. Buenos días. 2 cuestiones. Por un lado, sobre la parcela, ¿se han marcado algún plazo con el Ayuntamiento de Zaragoza para tener decidido definitivamente en qué parcela se va a ubicar el nuevo hospital? Y por otro lado, bueno, han comentado todo el aumento de superficies, de quirófanos, de UCIs. No sé si con estos datos está sobre la mesa que ese nuevo hospital pudiera absorber, por ejemplo, pacientes que ahora mismo van al Servet o al clínico y descongestionar estos centros. Bueno, la primera parte de la pregunta es clara. La parcela tiene que estar antes que se vaya a licitar, digamos, o que se lance el proyecto de obras, porque si no, no sabremos exactamente cómo el que vaya a concursar, para que ustedes me entiendan, trabaje sobre el terreno a la mayor brevedad posible.
Ya le digo que estamos trabajando de forma transversal desde el gobierno de Jorge Azcón para hacerlo. Y cuando habla usted de descongestionar, por supuesto, una nueva infraestructura siempre descongestiona. Lo que sí le puedo decir es que el actual Hospital Nuestra Señora de Gracia, igual que el Centro Médico de Especialidades Grande Cobián, van a seguir prestando asistencia sanitaria a la población. No podemos olvidar que en el actual Hospital Nuestra Señora de Gracia tiene servicios de urgencias, se atiende a un porcentaje importante de la población, hay actividad quirúrgica, tenemos camas de cuidados intensivos y, por supuesto, tenemos un potente servicio de rehabilitación, incluida lo que es la rehabilitación cardíaca de la comunidad autónoma. Con lo cual, casi le desvío la contestación a que las actuales infraestructuras del sector 1, del que es gerente Luis Gómez, siguen en actividad y que, por supuesto, no puede ser de otra manera una infraestructura nueva de mayor superficie, con mayores capacidades, seguro que descongestionará a los que tenemos actualmente, no solamente al Servet, sino también al clínico. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí yo le preguntaba por la plantilla del Hospital Rollo Villanova. Actualmente, ¿cuántos son los profesionales que conforman esa plantilla? Entiendo que van a ser los mismos que van a ir al nuevo hospital y si se contempla una ampliación de personal. Pues son en torno a 1.246, creo que era el dato exacto. Y por supuesto, ese personal, por supuesto, cuando hagamos un hospital nuevo, pues se trasladará al hospital nuevo, independientemente de que analicemos, como ha dicho el consejero, que va a convertirse el antiguo Hospital Rollo Villanova. Veremos en ese momento qué tipo de personal pasa o según el uso que le demos al antiguo, pues veremos cómo organizarlo, por supuesto. Buenos días, hablabais de hospital tecnológico, no sé qué tipo de avances se quieren implantar, cirugía robótica, un poco si nos pueden comentar en este aspecto. Sí, la cirugía robótica está incluso contemplada para el actual. Y el resto de avances tecnológicos lo ha dicho antes Luis Gómez, el gerente del sector 1, en el ámbito de la formación, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la comunicación incluso exterior. Y no sé si me dejo... Y también simulaciones de cirugías, etcétera. O sea, aulas de simulación, entre otras cosas. Y luego todo lo que nos pueda reportar de aquí hasta que esté construido el hospital, pues mira a ver si va a haber avances en cuanto a tecnología, ¿no? Además, incluso con inteligencia artificial, analítica de datos, un poco en global todo. Hola, si no hay más preguntas, yo quería preguntar por otro asunto y si no, bueno, pues que se retomen luego. Comentábamos estos días que el pasado domingo un paciente de Teruel muy grave fue trasladado al Servet, a la UCI a Zaragoza, con una hemorragia, extrema gravedad. No había otorrino de guardia y tampoco es posible el traslado en helicóptero porque no hay base para vuelo nocturno. Queríamos saber, porque he hablado mucho del hospital de Barbastro, pero realmente la situación del hospital de Teruel muy a menudo es muy crítica, como le estamos contando. ¿Cuándo va a haber, cuándo se va a poder garantizar esa asistencia con otorrino de guardia? ¿Cuándo se va a tener la posibilidad de traslados por la noche en helicóptero? Muy bien. Bueno, la situación puntual es verdad que tenemos déficit de profesionales en nuestros hospitales en Aragón. La realidad es que la patología de ese paciente fue abordada en el servicio de urgencias y por los especialistas que en ese hospital estaban en ese momento y fueron los que decidieron que tenía que ser trasladado a un nivel superior dentro de lo que es los niveles asistenciales y las capacidades que tiene el sistema sanitario aragonés. Sobre lo de los vuelos nocturnos, fue otro de los trabajos que pusimos encima de la mesa este gobierno de Jorge Azcón, aumentando el número de helisuperficies y las capacidades de estas helisuperficies. Si bien tanto los profesionales como las aeronaves ya disponen de certificado y capacidad de vuelo nocturno, es verdad, es de reconocerle, que no todas las helisuperficies que tenemos en Aragón
a día de hoy cuentan con esa capacidad de actividad nocturna. Sí le puedo decir que se está trabajando desde la Dirección de Interior para que el mayor número de esta sala y superficie pueda ser utilizada para el transporte sanitario nocturno desde las áreas más periféricas a estos niveles asistenciales de tercer nivel, valga la redundancia, que tenemos en Zaragoza capital. Pero insisto, no había un otorrino de guardia. No había otorrino de guardia, pero la patología que tenía este paciente no lo hubiera solucionado solo un otorrino de guardia. Su traslado no fue porque no había abordaje de la especialidad de otorrino, sino porque la patología que presentó necesitaba de asistencia de alguna especialidad que no está en la cartera de servicio a día de hoy en el Hospital Obispo Polanco de Teruel. Sí que le puedo decir que habrá otorrino de guardia cuando tengamos la plantilla cubierta. Es verdad que estamos mejorando la plantilla en todos los hospitales, que ofertamos plazas de otorrinos con prioridad para el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel, al igual que lo hemos hecho con la especialidad de dermatología que el gobierno anterior ni siquiera publicaba. Entendemos que conseguiremos, al igual que les he dado ese número tan valioso del Hospital de Barbastro de 20 médicos en 6 meses, esperamos conseguir un número incluso superior para el Hospital Universitario Obispo Polanco. Por intentar concretar la pregunta de mi compañera. Vale, pues, entonces voy al grano entonces. Sí. ¿Cuántos la superficie que tendrá el ámbito de la actuación del nuevo hospital? ¿Son 66.000 metros construidos o son 66 metros en general? Porque un aparcamiento nunca es superficie construida. Y ha dicho usted que dentro de 66.000 estaban los aparcamientos. No. Es lo que he entendido. No están. Son 66.000 metros cuadrados construidos. Y todo el ámbito de la actuación, la parcela necesaria para el hospital, ¿qué es? ¿1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas? ¿Cuánta es, más o menos? Pues está en torno a 80 y tantos mil, si no recuerdo mal. Sí. Más de 80.000 metros cuadrados. Vale. Sí. Y luego, ¿va a haber aumento de cartera, desde mi puro desconocimiento? ¿Va a haber aumento de cartera de servicios a las personas que viven en la margen izquierda y son atendidos en Arroyo Villanueva? Y si Arroyo Villanueva va a tener más personas atendidas, o se va a quedar con la misma población atendida, o va a coger, me lo voy a inventar, el barrio de Casco Viejo, por decir. Pues eso dependerá del mapa sanitario. Sí que es verdad que en principio atenderá a la misma población. Piensen ustedes que la decisión de un nuevo hospital es porque en el actual no hay espacio suficiente para atender a la actual población. De hecho, aquí uno de sus compañeros ya ha puntualizado si va a descongestionar otros hospitales a los cuales se derivan a día de hoy pacientes por falta de espacio en el actual Rollo Villanueva. Una más, porque me tengo que marchar, si quieren alguna más. Bueno, muchísimas gracias y espero que traten esta noticia con la alegría y la ilusión que el gobierno de Jorge Azcón ha puesto en este nuevo hospital. Muchas gracias. Muchas gracias.